Muy bien, queridos hermanos y hermanas, todos amigos, vamos a comenzar nuestro comentario de la palabra de Dios, nuestro estudio, que en realidad se trata de un estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles, hechos que en realidad son del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu de Dios que está moviendo todos los resortes y recursos y que está empleando a diversos instrumentos, como pueden ser Pedro y Juan, entre los apóstoles, como es el caso de Esteban, que ya hemos estudiado, hemos visto de su abnegación, de su valentía, de su testimonio que le lleva a la muerte. Y hoy vamos a ver también otro caso importante, que será el de el evangelista Felipe. Antes de esto, os recuerdo que el domingo pasado estuvimos considerando aquel suceso en una ciudad de Samaria, no nos dice el nombre, pero en una de las ciudades importantes de Samaria, en donde predicaron el Evangelio, donde realizaron señales, particularmente Pedro y Juan, y donde apareció allí un hombre llamado Simón. Y este Simón, recordaréis que era persona que realizaba pues, una serie de actos que parecían actos milagrosos, actos de magia en realidad. Pues no sabemos exactamente. El caso es que tenía a la ciudad entera, al pueblo aquel, pues lo tenía embelesado y ganado con sus artes mágicas. Pero cuando él vio que Felipe en concreto, y luego Pedro y Juan, que llegaron más tarde, realizaban también señales reales y verdaderas, como curaciones y otras señales, pues entonces Simón se interesó muchísimo por ellos y dice que, entre otras cosas, él también profesó que creía en el mensaje que le traían estos servidores de Dios. Y en capítulo 8, versículo 13, dice que Simón mismo creyó y también fue bautizado. De manera que Simón estaba ya dentro de lo que es la iglesia visible. Ahí lo tenemos en una pequeña compañía, o más bien de mediano tamaño, o incluso grande, que se había realizado allí, que había crecido en esa población. Porque había una multitud de gente que había creído. Y el caso es que recordaréis todos que el domingo pasado hablábamos de cómo, de una forma un poco extraña, Simón no se apartaba de Felipe, del evangelista, viendo las señales que hacían él y también los dos apóstoles que habían llegado desde Jerusalén. Finalmente, Simón, que ya era parte de la iglesia visible en aquel pueblo, pues también él pidió, ofreciéndoles dinero, les dijo: dadme este poder para que cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Esto lo habían hecho los apóstoles. Esa obra extraordinaria que llevaba al arrepentimiento, que llevaba a la fe y que llevaba pues a una actividad extraordinaria, ¿verdad? Sobre todo de dar testimonio. Simón lo confundió esto con algo así como un poder también para hacer magia o para incluso hacer curaciones. Y bien, ahí estuvimos considerando varias cosas sobre Simón, si fue verdaderamente, su arrepentimiento fue verdadero o no, cosas que no podemos saber, porque la Escritura nos cuenta lo que hay, pero las conclusiones no están aquí. Y hemos de tener cuidado en saber qué ha sido, porque las tradiciones, antiguas tradiciones, consideran que Simón era un falso hermano, lo cual podría ser,
y ya se le ha catalogado para siempre como pues, uno de los primeros grandes herejes que a través del dinero, de pagar, pues consiguen cargos eclesiásticos, lo que se llama la simonía. Bueno, ese pasaje está visto, lo estudiamos el domingo pasado, y lo que yo quería referirme, porque hay una relación con lo que vamos a hablar hoy, es que todo esto ocurría en Samaria. Allí estaba todavía Felipe, allí estaba todavía, pero en aquel tiempo Felipe recibe un mensaje de Dios. Fijaos en el versículo 26, capítulo 8, 26 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto, deshabitado. Bien, efectivamente, desde Samaria tuvo que bajar atravesando Galilea, luego una parte ya de Judea también, llega a Jerusalén y desde Jerusalén toma el camino que va hacia Gaza, hacia el sur, pasando seguramente por Belén primero y luego más hacia el sur, hacia Gaza. Este camino lo hace él probablemente en un periodo de tiempo bastante considerable, pero había un propósito para que Dios le dijera que tenía que coger aquel camino en concreto que va desde Jerusalén hasta Gaza. Un camino, como dice, deshabitado, solitario, casi nadie transitaba por allí, pero se fue y de repente, dice el versículo 27, que se encuentra a un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace y reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a adorar a Jerusalén. Bueno, tenemos aquí información importante. Información importante porque por primera vez aparece mencionado aquí, en este lugar, en el Nuevo Testamento, una persona de un lugar tan remoto de Jerusalén como es Etiopía. Y todos sabemos que eso está en África Oriental, y sabemos que allí los habitantes de Etiopía son de raza negra, y por lo tanto aquí se abre una cosa algo extraordinaria, porque el Evangelio que desde Jerusalén se ha ido esparciendo en ondas concéntricas, se ha ido esparciendo primero a toda Judea, y luego también a Galilea, a Samaria y a Galilea, se ha ido extendiendo. Ahora, por primera vez, el Evangelio se va a encontrar con una persona extranjera, pero ojo, es un judío, porque dice que él venía de adorar en Jerusalén. Había ido a adorar a Jerusalén, naturalmente, al templo en Jerusalén, y ahora se volvía a su país. Este hombre tan importante era pues casi como un ministro de Hacienda, porque estaba al cargo de todo el tesoro de la reina Candace. Y todo esto representa pues algo bastante sorprendente. Lo primero que quisiera decir es que la relación entre el pueblo de Israel y personas de raza negra no es nueva. Y me diréis, bueno, pero los judíos son todos descendientes de Abraham. Y allí es donde se comienza el pueblo de Dios, cuando el pacto con Abraham y las promesas a Abraham, el hacer un pueblo. Pero es un pueblo que se va a extender por toda la tierra. No lo olvidemos. El judaísmo tenía una tendencia, ya en los tiempos de Jesús y anteriormente también, una tendencia a ser un pueblo bastante cerrado. Habían, es verdad, prosélitos,
Es decir, personas que se habían convertido del paganismo y habían abrazado la fe en Jesucristo o la fe en el judaísmo. En el día de Pentecostés, por ejemplo, habían muchos prosélitos en Jerusalén mismo, en la celebración, y cuando Pedro predicó de una manera tan poderosa y ocurrieron cosas extraordinarias allí, pues que se vieron, ¿verdad?, de la misma naturaleza, el viento, las llamas de fuego, todo aquello, pues muchos de aquellos prosélitos que estaban allí para celebrar la fiesta de Pentecostés creyeron, por lo cual quiere decir eran gente extranjera, porque no eran naturales de allí, pero eran, en cuanto a la fe, en cuanto a la religiosidad, eran judíos. No obstante, no había ninguno que sepamos de Etiopía. Este es el lugar más lejano hasta el que ahora ha llegado el Evangelio. Porque lo que estamos viendo aquí es como la fuerza del testimonio y de la predicación del Evangelio de estos primeros cristianos se va extendiendo con una rapidez enorme. Y Dios mismo es el que avisa a Felipe diciendo: levántate y vete allá y te vas a encontrar a una persona. Y hacemos un paréntesis y os cuento una pequeña historia, porque descendientes de este etíope hoy están por miles en Israel. Aquel fue el primer etíope que llega a conocer el Evangelio, como veremos enseguida, por su lectura de las Escrituras, etc. Pero hoy día, en Israel, hay miles de judíos etíopes. Y yo no sé si conocéis vosotros la historia que en el siglo XX, el siglo pasado, allá por los años 70, de cómo aquel residuo de judíos etíopes, de raza negra por tanto, que vivían en unas condiciones muy difíciles, muy malas, porque estaban en un entorno de tipo musulmán, en una época, como ahora también todavía, hay una tensión enorme. Pues este grupo de judíos fue transportado en una operación que el ejército hebreo, el Sahal, realizó de rescate de judíos, por tanto de personas como estas que estamos hablando, y bajo el nombre de Operación Moisés, como se llamó a esta operación, pues en un periodo de unos 45 días, en varias oleadas, unos 8.000 judíos etíopes fueron rescatados y transportados secretamente, sin que las autoridades se dieran cuenta de esto, a Israel. Y un tiempo más tarde volvió otra vez, en el año 91, en cosa de 36 horas, porque fue una operación masiva, se llevaron de Etiopía a más de 14.000 etíopes que fueron a vivir en adelante en tierras de Israel. O sea que toda esta población de judíos etíopes que estaban muy angustiados en unas condiciones verdaderamente ya diríamos terminales, pues fueron rescatados de esa manera y llevados a la tierra de Israel. Yo he visto personalmente los barrios al principio en tiendas de campaña, a veces luego también en unos módulos donde los han colocado, son los llamados falashas, les llaman, y estos se han asentado y están allí. Pero es que además, si miramos incluso en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Moisés tuvo una mujer etíope. En el
en el libro de Números, capítulo 12 y versículo 1, vemos que Aarón y los hermanos de Aarón y María, hermanos de Moisés, pues vieron esto y, bueno, parece que no estaban muy de acuerdo porque hablaron con Moisés acerca de la mujer que se llama allí, traducido con la palabra hebrea directamente, la mujer cusita. Cush o Cush es el nombre hebreo para Etiopía, que también significa pues algo de color oscuro, la palabra Cush, y se llama Cush al país africano donde vivían naturalmente de raza negra, pero estos judíos. Como digo, Números capítulo 12, versículo 1, dice: murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Para que claramente, aunque todavía Séfora vivía, su primera esposa, él había tomado una segunda esposa, que era esta mujer cusita, o sea, esta mujer etíope, que es el nombre hebreo para los etíopes que en la Biblia encontramos. ¿Esto qué significa, toda esta historia? En primer lugar, lo que vemos es la universalidad del Evangelio, pero más todavía, la universalidad del propio judaísmo. Lo tenemos al judaísmo como algo de muy cerrado, y hay grupos que son muy cerrados, hay grupos que hoy día que es imposible prácticamente, aunque una persona quiera convertirse al judaísmo, si no es de origen judío no la admiten. En otros lugares sí, por ejemplo en Estados Unidos el judaísmo es mucho más abierto y allí pues fácilmente admiten a una persona a ser miembro de la comunidad. Pero el caso es que ya en la época antigua, y esto es cumpliéndose la promesa de Dios de que ese pacto que hizo con Abraham se iba a extender por toda la tierra. La obra de redención, el pacto eterno de salvación, no es con un solo pueblo, con una sola etnia, no es con una nación. Empieza en una nación y Dios utiliza esa nación para llevar ese mensaje, en principio, casi como un testimonio pasivo. Pero con el tiempo se va abriendo. Hemos leído la historia de Naamán, de este hombre sirio, esa lectura que hemos hecho antes en el Antiguo Testamento. La historia de Naamán indudablemente representa otro ejemplo, y hay varios en el Antiguo Testamento, de personas de fuera de Israel que se agregan a Israel de alguna manera o que reconocen la grandeza del Dios de Israel, o como en el caso de Ruth, la moabita, como esta, pues de un pueblo extraño y diferente, se une a Israel y pronuncia aquellas palabras tan gloriosas, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. De manera que ahí vemos ese ambiente de la universalidad del Evangelio, que es algo maravilloso, ¿no? Porque eso lo dirá claramente el apóstol San Pablo más tarde en sus cartas, en donde este Evangelio, para él no hay barreras, ni de tribus, ni de razas, ni de lenguas, ni de naciones, ni de nada. Es un pueblo universal. Por eso se nos dice, y el apóstol Pablo lo dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Aunque ahora por un tiempo somos ciudadanos de un sitio, de otro y de otro. Pero nuestra ciudadanía verdadera es la ciudadanía en los cielos. Y ha de llegar el día en que toda clase de división entre los seres humanos, que muchas veces afecta a las iglesias, las divisiones humanas
de donde vienen tensiones y vienen guerras incluso, etcétera, todo eso ha de desaparecer, porque la Iglesia cristiana es un pueblo aparte, que se nutre de gentes de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las razas. Y ahí tenemos una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos de los cielos. Pues bien, aquí tenemos este ejemplo el evangelista Felipe, uno de los primeros diáconos también, que como Esteban habían recibido ese don y esa vocación de que, además de que sirvieron por un tiempo en Jerusalén como diáconos, luego salen llenos del Espíritu de Dios a realizar esta misión de evangelistas. Es decir, los apóstoles indudablemente, ahí hemos de estar, a lo que luego vemos más adelante, la propia Iglesia de Jerusalén, los apóstoles delante de todos, los envían, viendo la plenitud espiritual de estas personas, sus inquietudes, su deseo de servir y de anunciar y predicar a Jesucristo. Por cierto, que aquí otra vez nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con que estas personas van con las manos vacías, el corazón muy lleno del mensaje de salvación. No tienen recursos, no tienen medios de ningún tipo. Los vemos allá salir prácticamente sin nada. Lo vital lo irán seguramente por el camino, dependiendo de la providencia de Dios. Pero el fruto de su testimonio es verdaderamente extraordinario. En el caso de Esteban, aparte de la labor que él hizo antes de su muerte, del martirio, pues el fruto fue muchas conversiones de personas que escucharon de sus labios el testimonio. Porque no eran grandes oradores, no eran personas respaldadas por una gran maquinaria evangelística, no. Eran personas que iban a pecho descubierto a enfrentarse con un pueblo incrédulo, hostil incluso, pero que anuncian y predican con un poder, con una fuerza, con una convicción. Y lo que predican no es un bonito sermón y una oratoria. Ya os dais cuenta de lo que hizo Esteban. La predicación, el testimonio, mejor dicho, de Esteban delante del Sanedrín fue un repaso a toda la historia. Un repaso a la historia del pueblo de Dios y de las obras de Dios. Y esto es lo que enfureció a aquellos miembros del Sanedrín cuando se vieron ellos mismos retratados en la acusación que hizo Esteban. Pero luego, aquí a Felipe también lo encontramos, y con un servicio diferente, cierto, pero al fin y al cabo como un elemento de ayuda, de enseñanza, de pedagogía a este importante ministro o tesorero de la reina Candace, de este etíope. Bien, unos minutos para decir algo sobre cómo transcurre ese encuentro. Es un pasaje tan bonito que todos hemos leído muchas veces y todos nos damos cuenta de lo que significa, ¿verdad?, ese encuentro, porque hay algo fundamental aquí. Es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí misma tiene un poder. Es decir, que, como dice el Señor, mi palabra no vuelve a mí vacía. Esto no es una historia que deja indiferentes, porque la Biblia o se recibe con fe y con entusiasmo, o produce la reacción contraria de odio,
de rechazo. Esa es la realidad en la historia. La Biblia es una cosa viva. La palabra de Dios es algo vivo. Y por eso quienes la leen, todos los seguidores de las filosofías humanistas, todos aquellos que en definitiva pues no creen en más allá y ponen su esperanza únicamente en las cosas de esta vida, pues cuando se les habla de estas cosas no quieren oír simplemente, las rechazan. Eso, el más educado dice que no quiere oír, y el menos educado pues saldrá con algún improperio o con algo verdaderamente o incluso peor. No deja indiferente a nadie. Mi palabra no vuelve a mí vacía. Cumple aquello para lo que yo la he enviado, dice el Señor. Y efectivamente, es una espada de dos filos. Es para unos, dice la Biblia misma, para unos es olor de vida, para vida, y otros olor de muerte. Es decir, produce vida o produce muerte. Y realmente ahí tenemos como este etíope, que ya es un hombre creyente en las Escrituras, fijaos, y nada menos que vemos aquí que Felipe, al ver el carro donde viajaba este hombre, recibe la orden de Dios mismo. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y corriendo, Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías. Que, claro, era un hombre poderoso y rico, porque no tenía, cualquier persona no tenía un rollo del profeta Isaías. Y seguramente eso se lo había llevado de viaje, y en su casa tendría otros rollos de la ley. Y tendría su biblioteca propia, ¿verdad? Y además sabía leer. Y entonces le oyó leyendo este pasaje del profeta Isaías. Y de este pasaje decía: como oveja fue llevada a la matanza y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Bueno, si comparamos esto con las palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento nuestro, veremos alguna pequeña diferencia, y es porque seguramente él estaba leyendo el texto griego, la Septuaginta, casi seguro, teniendo en cuenta que estaba en Etiopía, que no estaba lejos pues de Egipto y de donde se había realizado la traducción tiempo atrás de las Escrituras, traducción al griego, pues casi seguro que estaba leyendo del griego. Pero es igual, el texto, el mensaje es el mismo, y palabra más o menos es igual. Y entonces el eunuco le dice a Felipe: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o del otro? ¿Quién es esta oveja que fue llevada a la matanza y como un cordero mudo delante del que lo trasquila y del que lo va a llevar al sacrificio? ¿De quién habla? Como diciendo: no entiendo. Y efectivamente, en principio, solamente pues en cuanto hemos recibido toda la información del desarrollo de la fe cristiana y del sacrificio de Jesucristo y de las consecuencias que todo eso tiene, ya vemos que efectivamente se refiere al Mesías, al Cristo. Y por eso Felipe le contesta, y comenzando, dice: desde esta escritura le proclamó a Jesús. Qué buena combinación el Antiguo Testamento, ¿no? Por supuesto, del Mesías y de las promesas del Mesías y de todo lo que tenemos luego
cumplimiento en el Nuevo Testamento. No podemos entender el Nuevo sin el Antiguo Testamento. Y eso es lo que Felipe comenzó a hablarle, a decirle que esa oveja que fue llevada a la matanza, eso era el Cordero de Dios, que había nacido y era de la tribu de Judá, que había nacido en Belén. Y ahí tenemos todo el mensaje y podemos imaginar las horas en el camino, las horas que pasaron repasando una y otra vez las cosas que el Antiguo Testamento y cómo se había cumplido en la persona de Jesús. De manera que podemos ver poco a poco la transformación de este hombre, de este etíope, cayendo en la cuenta de que las cosas que se dicen en el Antiguo Testamento han quedado, cuando cortamos ahí, sin cumplir. A menos que pasemos ahora al Nuevo Testamento, que es una continuidad, no hay dos libros en realidad, es la misma historia, parte primera, parte segunda, pero es la misma historia. Y hemos de tener siempre esto en cuenta porque el Nuevo Testamento, claro, yo ya sé que mejor eso que nada, pero a veces, por razones prácticas, por ejemplo, regalamos un Nuevo Testamento. Y digo que mejor eso que nada, por supuesto. Pero si uno quiere comprender bien el Nuevo Testamento, tiene que empezar por atrás también. Puede empezar al mismo tiempo si quiere, pero hay que conocer el Antiguo Testamento porque por muchos años en muchas iglesias se ha como menospreciado, se ha puesto como si fuera una cosa secundaria de segundo orden. Y no es así, claro. No es así, el Antiguo Testamento es la base sobre la cual está construido y terminado el edificio. Y este hombre, vemos que recibió toda la información, porque le habló incluso del bautismo. Le habló del bautismo. El bautismo como una señal, como un signo de la nueva vida. Como un signo del pacto de Dios que se cumple para todo aquel que cree. Y efectivamente, llegando a un lugar donde había agua, le pregunta, el mismo etíope le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ya veis, lo hacen rápido, porque llegó a una convicción tan grande, tan profunda, que no se detuvo y dijo, quiero ser bautizado. Y ya sabemos que no es que el bautismo le vaya a producir en sí mismo la salvación, de ninguna manera, pero es una orden del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar a las gentes. El que crea, naturalmente, si tú predicas el Evangelio, a los adultos primero tienen que creer, como este caso. Primero creyó y luego fue bautizado. Eso es una cuestión diferente en el caso de los niños cuando son bautizados, que no son bautizados por su propia fe, sino por un mandamiento de Dios en cuanto a la unidad de la familia. Pero eso es otro tema. Subieron pues del agua, bajaron, había un ribazo, bajaron al agua, fue bautizado, volvieron a subir. Y cuando el eunuco quiso decirle algo, ya no lo vio. No lo vio. Se había marchado Felipe, había desaparecido Felipe. Sin embargo, él, dice el versículo 39, prosiguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró en otra población llamada Azoto, y mientras tanto iba evangelizando las ciudades, o sea, iba hablando del Evangelio, de esta historia. Los evangelistas, los maestros todos de las Escrituras,
Siempre que hablan del Evangelio, hablan de la historia del pueblo de Dios, la historia. Eso es lo que importa. Porque detrás de todo este hecho hay una larguísima historia de las obras de Dios que se van cumpliendo de manera inexorable, punto por punto, en su minuto y en su segundo precisos, porque todo está en la mente de Dios para hacer posible nuestra redención. El próximo día continuaremos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles y de las muchas cosas que tiene reservadas para nuestro propio crecimiento espiritual, para nuestro fortalecimiento. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.